vez en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Versículo 4 dice que cada uno en su día, habla de su día, en su cumpleaños, se juntaban y hacían una fiesta, hacían un banquete, invitaban a las hermanas, bebían, comían. ¿Y qué es lo que acontecía? Que Job iba delante de la presencia de Dios, dice, ofrecía un holocausto, dice, y los santificaba. Hay que santificar a sus hijos, dice, no sea cosa que habrán pecado contra Dios. Vamos a leer el versículo 18. Acá vienen a Job y le traen noticias de que había perdido su ganado, había perdido sus bienes. Vienen sus empleados a traerle noticias, y en el versículo 18 dice: entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. El versículo 4 dice que ellos se juntaban a hacer esto en el día del cumpleaños de uno de ellos. Bueno, acá dice que era el cumpleaños del primogénito de Job. Dice: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Otro relato más de un cumpleaños en la Escritura, alguien festejando un cumpleaños, y otra vez encontramos muerte en esa situación. Encontramos que Job se había acercado a Dios y pedía por sus hijos, ofrecía ofrenda a Dios, holocaustos santificados a sus hijos. Pero encontramos estas circunstancias. Vamos a ver otro. Este lo vamos a encontrar. Vamos a ver en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 21. Hechos 13, 21. Dice así: luego pidieron al rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vemos que David era alguien que estaba conforme al corazón de Dios, aun con todos sus falencias, sus pecados. Dice Dios que es conforme a mi corazón este hombre, y lo levanta. Vamos a ver también en Números capítulo 12 a otro que cumplía con lo que Dios buscaba, con lo que Dios quería. Vamos a ver en el capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Un hombre muy manso. Y Dios lo fue a buscar a ese hombre, era muy manso. Este hombre me sirve. David le servía, David era un hombre conforme a su corazón, y también lo fue a buscar este hombre, también me sirve. Vamos a ver Isaías capítulo 41. Isaías 41, versículo 8. Encontramos a Abraham, dice así, Isaías 41, 8, dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú,
Jacob, a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo. Encontramos a Abraham nombrado como el amigo. Y encontramos también a Enoch, que se caminó con Dios, el amigo de Dios. Y no encontramos en ninguno de ellos referencia a su cumpleaños, que hayan estado haciendo banquete, que se hayan juntado algún día del día de su nacimiento. No encontramos ninguno. Y Enoch caminó con Dios. ¿Cuántos días podría haber dicho? En el día del nacimiento de Enoch, Dios estaba con él. No hace referencia, y era el amigo, y se fue con él, y Dios los transpuso. Y no hubo referencia alguna. Tampoco en Abraham. Dice aquí que Abraham, mi amigo, dice Dios. Tampoco hace referencia a haber estado con Abraham. Vemos que todas las referencias que encontramos en la Biblia, inclusive cuando en el cumpleaños de Herodes, ¿qué es lo que sucede en el cumpleaños de Herodes? Asesinan a Juan el Bautista. Lo sirve en una bandeja a la cabeza a Juan el Bautista para regalo a su hija por haber bailado para él. Encontramos que ninguna referencia a un cumpleaños, a una fiesta, termina bien en la Biblia. Siempre que hace referencia encontramos que algo termina mal. Y de los amigos de Dios no encontramos ninguna referencia a esto. No encontramos ningún tipo de referencia. Inclusive en la Escritura, que es inspirada por Dios, no encontramos referencia alguna al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay referencia. Entonces, ¿a qué es lo que hace referencia a la Escritura? ¿Hace referencia a algo? Sí, hace referencia en Eclesiastés capítulo 7, el versículo 1. Acá encontramos este libro escribido por un sabio, uno de los hombres más sabios de lo que hace referencia a la Escritura. Y escribe así, Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Es mejor ese día, dice Eclesiastés. La única referencia en que encontramos es a esto. Vamos a ver Levítico capítulo 18, capítulo 3. Levítico 18, versículo 3. ¿Qué es lo que hay aquí? Dice así: y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos en el altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Perdón, estaba leyendo otro libro. Levítico 18, 3. Dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste, no haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Versículo 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciere alguna de estas cosas, abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo Jehová vuestro Dios. Dice: guardad las ordenanzas y los estatutos que yo os mandé. Y no encontramos ordenanzas y estatutos en referencias a la fecha del cumpleaños. No vemos nada, ninguna referencia a ella, no encontramos nada. Dice el versículo 3, dice: no hagáis, dice, como hacen en la tierra de Egipto, como hacen en el mundo. Dice: no hagáis lo que hacen en el mundo.
es abominación delante de mí. Entonces encontramos que Dios nos insta a apartarnos de ello. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, los griegos tenían por costumbre presentarse delante de su diosa Artemisa, la diosa de la luna, y le presentaban una ofrenda que era una torta redonda que simbolizaba la luna, cubierta de miel, y tenía velas para que brillara, porque la luna brilla por la luz del sol. Entonces le ponían velas para que brillara, y era una ofrenda que se hacía una vez por mes a Artemisa, a esta diosa de los griegos. Los romanos, durante el Imperio Romano, que es durante la mayor propagación del paganismo, y es la unificación del paganismo con la iglesia cristiana, ellos traen, entre todas sus costumbres de haber conquistado ese gran imperio, traen esta costumbre de los griegos. Y esa ofrenda que se hacía de esta diosa, ahora se lo empieza a hacer al agasajado del cumpleaños. Se le hace la ofrenda de esa torta con las velas y se le ofrece eso. Y esas velas tienen una magia, una mística que cumple deseos. Por eso es que cuando se sopla la vela se pide un deseo y sopla esa vela. Era porque esa diosa le cumplía los deseos a los griegos. Y esa costumbre que ellos tomaron, las trajeron a Roma, y ahí se fusiona con el cristianismo. Ellos se juntaban todos ese día. ¿Por qué se juntaban todos? Porque se creía que ese día el mal, la muerte, los espíritus malignos iban en busca de esa persona. Entonces, al estar todos juntos y estar los espíritus protectores o la sada madrina, o después fue mutando, depende el paganismo, la doctrina pagana, la cultura pagana, entre todos juntos podían cubrir a esa persona para que no le pasara nada. Entonces se juntaban, le llevaban la vela, le llevaban regalos de ofrenda a esta persona. Eran las ofrendas que también se le llevaban a Artemisa. Toda esa costumbre a esa diosa se empezó a hacer al agasajado el día de su cumpleaños. La torta, las velas, los regalos, la buena suerte, que te vaya bien hoy, que te pases bien, que estés bien. ¿Por qué era eso? Era porque había que cubrirlo del espíritu que andaba dando vuelta buscando a la gente el día de su cumpleaños. Y toda esa costumbre fue mutando y se metió en la cristiandad. Y Satanás, con la sutileza, la transformó y la cambió. Y mira qué bueno que es. ¿Cuántos regalos recibió hoy? No recibo regalos en todo el año, pero hoy recibí este que tanto estaba necesitando. Y como dije, todo esto es por revelación. No hay acotaciones de la Escritura que le diga a usted no festeje su cumpleaños, usted haga lo que quiera. Esto es por revelación de la palabra de Dios. Usted lea la Escritura simplemente y busque en dónde Dios hace alusión a esto, dónde no, y usted interprete qué es lo mejor para su vida, qué es lo mejor que usted puede hacer para usted, para su vida espiritual, en qué se contamina de este mundo, en qué eso usted lo contamina y lo aparta de las cosas de Dios. ¿Qué tanto hay de ese podemos decir, de esa fiesta, de ese, no me sale la palabra, de ese ritual que tiene cosas del mundo? ¿Cuántas veces vemos a gente festejando cumpleaños de 15, 18, o el primer año, o el segundo, o el año 90, y me endeudo a mi familia, y ahora me siento mal, y estoy un año quejándome porque no? Y Satanás ahí está. ¿Cuántos creyentes que se endeudan hasta más no poder? Y Satanás los tiene después apretado económicamente, y hermano, no llego a fin de mes, hermano, Dios no me escucha, tengo que trabajar doble y ahora no puedo ir a la iglesia a congregarme los días de semana, bien nada más que el fin de semana y los domingos, porque tengo que trabajar más, porque necesito para pagar esto. ¿Cuántos hermanos se encuentran en esa situación? Si usted no conoce, yo conozco. Gente que con tal de suplir esa costumbre del mundo pagana, Satanás ahí aprovecha, y ahora sí lo tengo atrapado. ¿Y cuántas veces nosotros nos vemos en esa circunstancia? Y el mundo que nos rodea, las costumbres nos dicen: ¿cómo no vas a hacer esto a tu hija? ¿Cómo no vas a hacer esto a tu hijo? ¿Cómo no vas a festejar esto vos para vos? Es para vos. Hacé tu regalo, festejalo, pasala bien. ¿Cómo no lo vas a hacer? Y el mundo ahí viene con la sutileza. Participá, dale, hacete amigo, vení. Bueno, ahí Satanás trata de enredarnos, de persuadirnos. Y vemos que no encontramos ninguna
alusión buena a esta costumbre del mundo. No la encuentro yo, al menos en la Biblia. Si usted la encuentra, después me avisa. Yo no la encuentro. Y asimismo, este mundo y el cristianismo en su momento había la necesidad de caerle bien a la gente de ese entonces. Y se habían metido las costumbres gnósticas, los que adoraban al dios Mazda, que eran costumbres persas, y esos se habían metido en la Roma antigua. Y había llevado la costumbre del dios Mitra, de adorar a ese dios, que había nacido el 25 de diciembre. Y como todos festejaban los cumpleaños, y era algo tan lindo, inclusive hoy se ve como algo tan bueno, no tenía adeptos la Iglesia Católica. Y en ese entonces la iglesia primitiva, estaba con el Estado y buscaba más adeptos y buscaba crecer. Entonces, ¿cómo puedo hacer para traerlo? Y bueno, voy a decir que también ese día nació Dios, que nació nuestro Señor Jesucristo, que nació el Cristo, ese día también. Y vamos a celebrar el 25 como el día de nacimiento del Señor Jesús. Pero sin embargo no encontramos en la Biblia algo que se asemeje a eso. No encontramos que nos diga que para diciembre nació nuestro Señor Jesucristo, no encontramos ni siquiera cerca de la fecha. Lo único que encontramos es que los pastores estaban en la montaña tirados, pastoreando a la noche, viendo al rebaño. Y esto no pasa en diciembre, porque en diciembre allá, a la noche, en la montaña, hace mucho frío, como para estar en la intemperie recostado con las ovejas. Las ovejas están guardadas. Entonces, el tiempo en el que ubica a los pastores la Biblia realmente no ubica en diciembre. Diciembre, enero, que es la época de mayor frío en aquel lugar. Nosotros aquí tenemos verano, pero en la otra punta del continente es invierno. Entonces ellos por la noche hasta llega a nevar en las montañas, en las cumbres. Entonces el ángel se les presenta allí en la montaña y les dice que nació Jesús. Y bueno, entonces no encontramos que haya algo que nos diga que el Señor Jesús nació en diciembre. No hay en la Biblia, no encontramos. Encontramos después de esto en Mateo, vamos a leer, ya para ir finalizando esto, en Mateo capítulo 2, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que, como dije, los mitristas, la costumbre persa de adorar a aquellos dioses, ellos también tenían su trinidad. Ellos tenían por costumbre, los astrónomos que estaban en aquel tiempo asociados a la astrología, los astrónomos y los astrólogos eran lo mismo, estaba todo mezclado. Inclusive uno de ellos eran matemáticos, así que aquellos, los magis en griego, que hace referencia a la Biblia, los magis que fueron a ver a nuestro Señor, eran matemáticos, astrólogos, griegos, astrónomos. Encontramos aquí en Mateo capítulo 2, versículo 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, tú eres de la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque a ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Bueno, estos magos encontramos que van hasta aquel lugar. ¿Qué es lo que primero encontramos aquí? Es que no precisa un número. No hay 3 magos. Los magos simplemente. Hay unos magos. Los cristianos de la antigüedad que los historiadores pudieron ver libros y escritos, hablan de 60 magos. Los magos de
Asia los cristianos de Asia hablan de 12 magos. No hay un número exacto de magos, la Biblia no lo dice. Así que no hay algo que podamos concertar cuántos eran. El cristianismo después dio por sentado que eran 3 magos porque había 3 regalos: oro, incienso y mirra. Entonces son 3 magos. Bueno, ahí estaba. Después, concertaron que uno de ellos era negro y que uno de ellos era medio amarillo. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, representa los continentes. Acuérdense que en aquel momento ellos no sabían de la existencia de América. Entonces para ellos era uno europeo, uno africano y uno de Asia. Entonces, por eso apareció uno negro. Pero en las iglesias de Jerusalén no encontramos que haya en los retratos bizantinos que hay, están con los magos, que son 3, no hay ninguno negro y tienen vestimentas persas. Porque los persas, los magos persas, serían magos de la traducción, acuérdense que estos magos se le decía a astrónomos, astrólogos y matemáticos. Estos astrónomos, matemáticos, persas eran todos de la cultura de la religión mitrista, adoraban al dios Mazda y ellos le ofrecían a este dios oro, incienso y mirra. Y como tenían por costumbre a sus reyes ofrecerle esto, porque como se le ofrecía a su dios, también a sus reyes se le ofrecía esta ofrenda, cuando escucharon hablar de que había un rey en Jerusalén, en Belén, de Judea, que iban a hacer, le llevaron las mismas ofrendas, vamos a llevar estas ofrendas, y por eso fueron hasta allá. O sea que más allá de que hubiesen sido 3 o 60 las ofrendas, iban a ser las mismas, porque era su cultura, era su tradición presentar ese tipo de ofrendas. Y así encontramos que ellos se acercan y le llevan hasta... se presentan a Herodes y le preguntan, y dicen, bueno, entonces hay que presentarle esto a ellos, a Jesús. Y después se les presenta, dice, en sueño la revelación de que no vuelvan a Herodes a decirle que ahí estaba Jesús, porque la intención de Herodes era otra. Y ellos hacen caso y se van. Encontramos aquí entonces este relato de esto que ocurría en aquel entonces, de que la cultura de los persas estaba muy distribuida en aquel lugar por razón de que los romanos, el imperio romano, había esparcido el paganismo por todos lados, porque ellos habían esparcido, habían adoptado las costumbres que les gustaban y la habían tomado para sí. Especialmente los ejércitos y las legiones romanas eran las que eran mitristas, todos adoraban a estos dioses, especialmente ellos. Por eso es que había esa guerra en Roma, en el centro del poder, entre el cristianismo, que era lo que estaba allí, y las legiones romanas, cuando volvían con todas las culturas paganas que habían ido conquistando, volvían a aquel lugar. Y era muy fuerte el poder político y el poder militar. Para muchos de los políticos de aquel entonces habían sido primero militares, habían tenido grandes conquistas militares y después habían llegado al poder político. Por eso es que